Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta se refiere a un conflicto que vivieron los primeros cristianos. Algunos negaban que Jesús fuera el mismo Dios hecho carne. Decían que se trataba más bien de un vestido de carne. La carta alerta sobre esto y los llama anticristos, es decir, están en contra del proyecto de Dios Padre realizado en Cristo. Quizá nosotros también tengamos dificultades en aceptar el misterio de la encarnación. Reconocer que Dios verdaderamente se ha hecho hombre con todas las letras y asumiendo todas las consecuencias. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido iluminar a tu Iglesia con la vida y la enseñanza de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, concédenos la gracia de conocer humildemente tu verdad y de vivirla fielmente en la caridad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta: la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo, y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él, como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, y porque Él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame el Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que nos invita una vez más a reconocer al Mesías que ya está en medio de nosotros. Yandea ya celebrará Moisés y la Navidad, pero
el hecho de que el Señor se ha manifestado primero, ¿a quién se ha manifestado? Justamente a los judíos. Esta es la primera manifestación que tenemos, el nacimiento de Jesús. El pueblo que estaba esperando, todo el Antiguo Testamento esperando al Mesías. Jaupeareña de ñañemón que está en Abeja San Juan, que es alguien que tiene un contacto tan directo y un conocimiento tan profundo del Antiguo Testamento. Entonces nos está aquí narrando y nos está diciendo quién es verdaderamente el Mesías. Imagina la Mesías. Aquí hay una confusión. Los judíos vienen, quieren saber, pero el problema es que no lo han aceptado todavía. No quieren arriesgarse todavía. Acuerdo de ya las signos, acuerdo de ya la mía, y entonces vienen, incluso tienen una confusión. Piensa que en Juan el Bautista es el Mesías. ¿Quién eres tú? Él confesó y no ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. Esta es una polémica, queridos hermanos, muy interesante, ¿verdad?, en el descubrir quién era el Mesías. Y esto tenemos que saber que es históricamente, quiere decir que muchos en la comunidad de los seguidores de Juan el Bautista pensaban que él era el Mesías. Como también ahora que vino el Salvador, ahora que está en medio de nosotros, Jesús, también miran y dicen, pero si no eres el Mesías, entonces ¿quién es? Y por eso se insiste mucho, y Juan el Bautista dice, y entonces ¿quién eres tú? Si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres uno de los profetas. Y yo soy esa voz, dice, que grita, que clama y que llama a la conversión. Jamará la ñandere, no es la conversión, queridos hermanos, justamente para entender nosotros que el Mesías ya está en medio de nosotros. Yo bautizo, dice, con agua, pero bebente. El que viene detrás de mí, a quien no soy digno incluso ni de desatarle la correa de las sandalias, ese es Jesucristo, ese es el Mesías. Queridos amigos, estamos tan cercanos a lo que hemos vivido, celebrado, la encarnación de Dios una vez más que entra en nuestra historia. Pero anga peña de ñañanduana lleva peña de reco, ñañanduana peña de comunidad. Reconocer, saber quién es mi Mesías, reconocer, saber quién es el Dios que se ha encarnado en mi historia y en mi familia, es demasiado importante. Parece yo que en esta Eucaristía del día de hoy pidamos esta gracia, reconocer, y por lo tanto, cuando lo reconocemos en nuestra vida, nos adherimos a Jesucristo. Vengan y lo verán, es decir, que lo podamos experimentar, porque la fuerza salvadora de Dios solamente puede dar sus frutos y consecuencias positivas cuando nosotros tenemos esa experiencia verdadera del Salvador. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en este año jubilar acerque a todos los hombres al corazón misericordioso de Dios, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por las mujeres bendecidas con el don de la maternidad, que pasan por dificultades, para que reciban la ayuda que necesitan, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, que celebra con amor a la Madre de Dios, para que al inicio de este año optemos por buscar la voluntad de Dios y cumplirla con amor y alegría en medio de lo cotidiano, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo, para que los dones ofrecidos a ti en honor de los santos Basilio y Gregorio sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas.
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es buen pastor, es verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero. Ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de los santos Basilio y Gregorio, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que nos señalaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida Madre a enseñarnos a ser testimonios del amor que hizo